Ok, estábamos hablando la clase pasada sobre la importancia que tiene la toma de decisiones y su impacto más cuando se trata de proyectos de gran magnitud como son los petroleros. Se quedó una tarea pendiente que era investigar un caso de estudio como tal de un proyecto que resultó en un fracaso por no considerar los riesgos adecuadamente. ¿Cómo les fue? ¿Estaba sencilla? ¿Estaba fácil? Los escucho. ¿Les costó trabajo encontrar información? Um, No, en sí creo que era información pública porque era de empresas. Entonces, normalmente esas empresas nosotros las conocimos porque fueron un caso muy sonado que primero eran muy grandes y que de un año al otro, o que en 5 años empezaron bueno, se fueron a la bancarrota. Entonces, toda la información era muy pública y verás. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, perfecto. Gracias, David, por compartir tu comentario. Entonces, estábamos hablando de la importancia que tiene y que se debe siempre considerar o incorporar riesgos e incertidumbres a nuestro proyecto, principalmente para tomar la mejor decisión fundamentada en si realizo o no realizo el proyecto. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar con donde nos quedamos. Como sabemos, siempre buscamos que no exista riesgo, ¿no? Siempre se supone, o en general de todo debería salir perfecto, de acuerdo a lo que planeamos, a nuestra evaluación, que todo salga perfecto desde A hasta el punto Z. Sin embargo, no siempre todo esto es posible, no siempre podemos tener el mejor escenario que se considera y pues obviamente que mejor que ganar muchísimo dinero con cualquier proyecto que se esté gestionando como tal, ¿vale? Ahí está, ya. ¿Vale? Entonces, de ahí va prácticamente la importancia de incorporar esta incertidumbre y este riesgo para evitar precisamente pérdida de recursos, principalmente económicos, humanos, etcétera, ¿no? Entonces dijimos cómo la clase pasada, los últimos minutos, platicábamos sobre cómo abordar la incertidumbre y riesgo en los proyectos. Y quedamos que lo más sencillo por hacer es categorizar el problema con preguntas, es decir, dividir el problema en partes, ¿vale? Por, Les platicaba que la decisión más sencilla es qué decisión estamos, permítame un segundo. ¿Qué decisión estamos tratando de responder, no? Es la más sencilla, sería, invierto o no invierto en tal proyecto, realizo o no realizo tal proyecto, qué pasa si perforo, qué pasa si no perforo, qué pasa si vendo, qué pasa si no encuentro tal escenario, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si el precio del barril? Vimos que es importante a su vez considerar diferentes situaciones para tener un mejor concepto de las posibles alternativas que puede tornarse nuestro proyecto. Vimos que siempre hay decisiones que ya se han tomado desde un inicio, ya sea por políticas corporativas de la empresa. Si una compañía nos dice, sabes que yo estoy en contra del fracking, política ya sea de un gobierno, de la compañía, yo no quiero meterme en esta parte, pues son decisiones que ya están tomadas y que no corresponden tanto a nosotros como planificadores y evaluadores de estas decisiones, ¿no? Igualmente, hay decisiones que hay que tomar primero. Es decir, eh, hay decisiones que hay que tomar primero. Es decir, siempre va a haber decisiones que tienen un mayor impacto en el desarrollo o curso que va a tomar como tal el proyecto, ¿no? Volvamos al ejemplo anterior. Vendo, no vendo, perforo, no perforo. Cada una de esas decisiones que yo vaya tomando me va a conducir a un camino en particular y al cual yo debo considerar o gestionar de manera adecuada. Hay decisiones que pueden esperarse más tarde, ya vimos que sí hay decisiones con menor impacto como tal y que puedo no dedicarles tanto esfuerzo, tantos recursos y que puedo postergarlas para después, ¿no? Ya vimos lo de las alternativas y que siempre se debe considerar un riesgo como tal, ¿vale? Eso fue lo que abordamos la clase pasada. Ahora bien, veo un ejemplo sobre cómo es el análisis de información e identificación de un problema. Ese es el caso, ¿no?
Un equipo que está considerando cómo desarrollar su descubrimiento. Como mínimo, vale la pena desarrollar el área A. El área B no ha sido probada, pero tiene una buena probabilidad de que puede ser productora, aunque el tamaño de su yacimiento es incierto. Si el área B contiene cantidades comerciales de hidrocarburos, entonces la estrategia de desarrollo óptima para las áreas combinadas necesitan una evaluación. Es decir, el primer paso, como vimos, es categorizar o dividir la situación a partir de diferentes preguntas que nos permitan plantear este escenario. Tenemos un campo A, que ya está descubierto, que se tiene certeza de que existen hidrocarburos, y un campo B con cierta probabilidad de que pueda existir, sin embargo, no se conoce su tamaño. Imaginemos que nos la aventamos así, con la poca información que tengamos, de desarrollar más pozos exploratorios para delimitar esta área, y resulta que, como tal, el volumen no era el esperado, el tamaño no era el esperado, y pues cuál afectaría severamente el desarrollo y complejidad de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, por lo cual nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la estrategia óptima de evaluación para lograr esto? Es decir, primero desarrollo el área A, luego desarrollo el área B, las desarrollo en conjunto, me voy directo con el área B, recolecto sísmica. ¿Ustedes, qué necesitarían ustedes para decir o tomar una decisión? Suponiendo que estén a cargo de este proyecto, ¿no? Es de descubrimiento como tal. Los escucho. Pues te vas al área A, que ya sabes que es seguro, ¿no? Y ya después, conforme vayas ganando algo, pues te vas a la B, que todavía tiene cierta incertidumbre, ¿no? ¿Para qué arriesgar de más? Si ya sabes que en la A tienes, pues vas luego ahí, ¿no? Ok. Antes, previo de tomar esa decisión, ¿qué más necesitarían ustedes? Información. Perfecto. Efectivamente, lo que necesito como tal es categorizar también la información que tengo disponible. Hay hechos que ya han sido tomados, hay hechos que ya existen, y hay cierta incertidumbre en las decisiones que puedo llegar a tomar o factores que puedo considerar, ¿no? Por ejemplo, el campo está en alta mar y tiene un tirante de 3.500 pies, ¿no? Es decir, si yo me aviento como tal el desarrollo en conjunto de A y B, pues no va a ser un costo como si fuera un terrestre. Ustedes saben que al estar costa afuera, offshore, pues tiene un costo muchísimo mayor la inversión que se necesita y el equipo que ustedes necesitan para desarrollarlo óptimamente. Otro hecho, el área ya tiene reservas probadas que son de 50,000 millones de barriles. Una incertidumbre, 70% de probabilidad, hay 70% de probabilidad de presencia de hidrocarburos en el área B. Sin embargo, existe una gran incertidumbre en cuestión de sus reservas, ya que pueden ser desde 30, 70 y 200. Y pues puede pasar el caso que encontremos únicamente 30 millones de barriles, 30,000 millones, perdón, de barriles, y que hagan prácticamente incosteable el proyecto, o que no se tengan flujos de efectivo positivos, que no tengamos un buen retorno de la inversión y que prácticamente quede descartado todo el proyecto, ¿no? O puede pasar el caso contrario, que sean 200,000 millones de barriles, que sea sumamente rentable este proyecto, ¿no? ¿Qué decisiones pueden involucrarse? ¿Cuál es la mejor estructura de instalación? ¿La tenemos como compañía? ¿Hay que rentarla? ¿Hay que moverla? ¿Cuánto nos va a costar? Etcétera. Es una decisión que debemos de considerar y afrontar, y que va a jugar un papel clave también en el desarrollo de nuestro descubrimiento, ¿no? Otra incertidumbre que podemos llegar a tener, bueno, ¿qué factor de recuperación vamos a tener en estos pozos? Es decir, ¿cuánto tiempo voy a tardar en recuperar la inversión que estoy haciendo? ¿De verdad los pozos van a ser plenamente muy exitosos? ¿Qué va a pasar? Va a haber, aquí por ejemplo, hay otra incertidumbre, que va a haber problemas de flujo. ¿Qué consideraciones debemos tomar, no? ¿Qué decisiones más podemos tener en este caso en particular? ¿Cómo deberíamos exportar el fluido de perforación? El fluido de producción, perdón. ¿Deberíamos vincular el área B ahora y luego evaluar el área B?
deberíamos analizar sísmica, de verdad vale el costo que cuesta la sísmica incorporar el área B como tal. Entonces, prácticamente es esto, ¿no? A partir de esta información que me están presentando, que ya se tiene, puedo empezar a gestionar y determinar una decisión en el impacto que sea favorable para la compañía o, en este caso, lo que está planteando, ¿no? Entonces, como por ejemplo, Mauricio nos platicaba que pues ya hay certidumbre de que existe el área A, ¿no? Primero, ¿por qué no desarrollo el área A y después me aviento, desarrollo el área B con los recursos, con las ganancias que se tengan del área B e incorporo más información del área B para poder aventarme como tal el área, incorporo más información del área A para poder posteriormente aventarme el área B, ¿no? Y es una decisión bastante interesante, bastante fundamentada y que va coherente con esto, ¿no? Entonces, ya que determinamos el problema en sí, lo siguiente es esto. Le explicaba que la toma de decisiones es un proceso estructurado, es decir, puede ser pasos, cada compañía, cada project management tiene tiene su estrategia de cómo abordar estos problemas, pero una manera muy sencilla es esto, ¿no? A través de un diagrama triangular donde se separan las decisiones más relevantes como tal, que son en 3 categorías, que son las decisiones ya tomadas, que son las políticas del gobierno como tal, o bien los supuestos claves que tenga objetivos que tenga determinado la dirección de proyectos, la dirección de la compañía. Las decisiones de enfoque que son decisiones estratégicas que ahora sí nosotros podemos decidir cómo orientar nuestras decisiones a estos alcances que ya han sido establecidos desde un principio, ¿no? Y después vienen las decisiones tácticas, que son la implementación de decisiones posteriores, ¿no? Para este caso en particular tenemos que es un descubrimiento. Entonces las decisiones estratégicas se van a dividir en dos. Las decisiones de o desarrollo o recopilo información. Principalmente son esas. Y hay 4 decisiones principales que ya se abordaron en la lámina anterior, que es qué área voy a desarrollar, qué tipo de instalación voy a implementar, qué tipos de posts van a hacer, qué sistemas de exportación, de almacenamiento para comercial, etcétera, ¿no? Y así como también existen decisiones de, bueno, si tomo información, no tomo información, cuánto me va a costar, realmente es viable todo eso. Y es esto. Esto se le conoce como el diagrama triangular de las decisiones. Por ejemplo, aquí vienen ejemplos de decisiones políticas que ya han sido tomadas respecto a este ejemplo, ¿no? Tenemos que el criterio de decisión para la compañía va a estar fundamentado en el valor esperado. Es decir, la decisión que ellos consideran más importante es que ellos esperan un determinado valor esperado de ganancias, etcétera, ¿no? Ellos ya como mínimo ya están esperando desarrollar el área A porque ya tiene certidumbre de que existe presencia de hidrocarburos, ¿no? Y el objetivo principal es obtener ganancias del primer barril de petróleo en 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones ahora sí estratégicas nos van a corresponder a nosotros como ingenieros en esta parte? Bueno, de evaluar si conviene o no el área B en este momento, posteriormente, el área a desarrollar como tal. ¿Qué instalación puede ser la mejor o en este caso más rentable? Si la tenemos, no la tenemos, hay que comprarla, hay que desarrollarla, etcétera, ¿no? ¿Qué capacidad del volumen que vamos a estar produciendo, etcétera, ¿no? Vamos a exportar, ¿qué le vamos a hacer a todo ese volumen? ¿Quién lo va a comprar? Etcétera, ¿no? Toda esa parte es esto de la evaluación, construimos, qué necesitamos construir, qué nos hace falta, etcétera, ¿no? Y después vienen las decisiones tácticas que son estas. Por ejemplo, pueden ser los contratistas, ¿no? ¿Con qué agencia de servicios nos vamos a ir? ¿Con qué compañía de servicios? Nos va a gestionar la parte de perforación de pozo, etcétera, ¿no? Si vamos a necesitar operaciones especiales, ¿con qué compañía? De Burton, Schlumberger, vamos a necesitar tomar más registros en caso de que se haya tomado la parte de involucrar el área B, de recopilar información, quién me va a desarrollar la sísmica, etc. Son como decisiones tácticas que sí tienen un peso, pero no son tan relevantes, ¿no? O sea, la principal decisión sería, bueno, ya decidí que sí voy a desarrollar el área A o el área B, y ahora sí viene la parte de quién lo va a hacer.
qué compañía, lo voy a hacer yo, voy a usar contactistas, etcétera, ¿no? ¿Hasta aquí dudas, chicos, de esta parte? No, todo bien. Ok. Entonces viene esta parte. Como vimos, existen tres formas de garantizar o asegurar la toma de decisiones a partir de este tipo de análisis, que son el análisis de sensibilidad, análisis de decisión y análisis de riesgo. Cada una tiene como tal preguntas diferentes que deben ser formuladas a resolver y su implicación. Platicamos que existen muchísimos softwares como tal que lo realizan, pero con que ustedes entiendan el principio fundamental de cómo operan, va a estar como para tomar y interpretarlos, ¿no? Entonces vamos con el primero, que es el análisis de sensibilidad, ¿vale? Este es un diagrama de tornado, si no lo conocían, pues es bastante interesante y nos muestra o nos podemos empezar a desarrollar como tal con esta simple pregunta. ¿Cuánto es el valor de un proyecto afectado por las incertidumbres? Es decir, ¿qué tanto varía mi proyecto, mi flujo de efectivo por estas incertidumbres? Imaginemos el siguiente caso. Nosotros le pedimos información al ingeniero de pozo y yacimiento, producción, los tres en conjunto, y nos dicen que nuestros pozos van a producir, no sé, 800 barriles por día como base, ¿no? Y como mínimo, así ya mínimo, así ya lo que menos esperamos es una producción de 790 barriles y como máximo una de 810. Entonces la información que nos están presentando es muy certera, ¿no? ¿Están de acuerdo hasta este punto? Sí, ¿no? Sí. Ok. Entonces, el impacto de esta variable que es mi producción, pues no debería afectar en general mi proyecto como tal, mi flujo de efectivo, mis resultados que yo estaría esperando, porque mi producción va a estar más o menos dentro de un rango aceptable de posibilidades, ¿no? O sea, difícilmente me va a dificultar que produzcamos 792 barriles o que estemos produciendo 809 barriles, ¿no? Pero ¿qué pasa si es el caso contrario, ¿no? Que llegas, recopilas información, no tienes suficiente información y el ingeniero de yacimientos, producción y de perforación en conjunto te dicen lo siguiente, ¿no? Pues puedes llegar a tener una producción de 800 barriles, sí, la podemos llegar a tener, pero también existe el caso que tengamos como mínimo 100 barriles y como máximo, pues 2000. Entonces, pues el rango de posibles resultados se hace muchísimo más grande, ¿no? Ya no es tan certera esta parte del riesgo, ¿no? Ya es muchísimo más amplio y pues prácticamente tener una producción de 100 barriles pues te hace incosteable el proyecto, ¿no? Pero pues si llegas a tener 2000, pues es muchísimo muy rentable, ¿no? O sea, es demasiado rentable el proyecto, bastante atractivo, pero ¿quién te garantiza que si vas a tener esa producción de 2000 barriles, ¿no? Es decir, no es lógico, algo hay que ajustar en esa parte, no podemos tener rangos tan amplios en cuestión de datos para tomar la decisión. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Ya que vimos qué variables nos afectan o qué variables están afectadas por esta incertidumbre, pasamos a lo siguiente, en decidir si es aceptable el rango de estos posibles resultados, ¿no? Como vimos, pues si tengo 100 barriles, pues o que se cancele el proyecto, o sea, no es ni viable, ¿no? Y si tengo 2000 barriles, pues es muy bueno el proyecto, ¿no? Entonces, pasa lo siguiente, ¿no? ¿Qué incertidumbres son las más significativas? Que es la siguiente pregunta, ¿no? Ya que vimos en la parte anterior si es aceptable el rango de posibles resultados, pues bueno, identifico qué otras variables son más significativas que esto. Por ejemplo, el precio del barril. Aquí podemos ver en el diagrama de tornado que está aquí presente, que tenemos el precio del barril, ¿no? Y tenemos el flujo de caja. Entonces veremos que siempre vamos a partir de un escenario base y conforme yo le vaya dando rangos de posibilidades, pues puedo tener esto, ¿no? Que pueda ganar hasta 60,000, no sé en qué unidad esté, $60,000. Supongamos, así dejémoslo, ¿no? $60,000 o 30,000, ¿no? Entonces es una variable que tiene gran incertidumbre porque no sé qué precio de barril le están asignando. Puede ser que le estén dando 100, puede ser que le estén dando de $10 por barril, etcétera, ¿no? El volumen, ¿no? ¿Qué
tan certeza es el volumen que yo estoy considerando extraer, ¿no? Aquí puedo ver que, de acuerdo a la información que yo tengo como mínimo, pues gano tanto, ¿no? Y como máximo, pues casi le pego a los 57,000 o a los 36,000 como mínimo, ¿no? Entonces es eso, identificar qué variable te pega más en tu proyecto, ya sea la producción, siempre, normalmente en proyectos petroleros siempre va a ser eso, ¿no? Ya sea qué variable te va a pegar más, el precio del barril o el volumen de tu yacimiento. Igualmente la producción también juega un papel muy importante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Determinar si es aceptable el rango de estos posibles resultados. Hay que acotar esta información y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Vale la pena tratar de refinar las estimaciones más variables o las más significativas como tal? Es decir, ¿vale la pena determinar o gastar como tal o invertir en recopilar información, en ser más precisos y acotar estos rangos para saber si de verdad voy a producir 100 barriles o 2,000 barriles? Pues claro, ¿no? Porque de eso va a depender como tal tu proyecto. ¿Sí captaron más o menos cómo funciona? Sí, Ok. Bueno, ¿sí se ve el Excel? No, aún no. Ok. Es para que entiendan más o menos cómo queda. A ver. O cómo se ve básicamente. Y ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, gracias. Ok. Este es un flujo de efectivo que realicé hace un momento, en el cual tenemos producción, se le asignaron ciertos precios, ciertos costos operativos, cierta inversión, etcétera, y obtuvimos ciertos flujos de efectivo. Sabemos que siempre se involucran más variables como ese flujo de efectivo después de impuestos, amortizaciones, depreciaciones, regalía, etcétera, ¿no? Pero únicamente me interesa que entiendan esto. Tenemos, ¿ya se ve? Si alcanzan a ver estos Sí. datos. Tenemos Sí, sí. estos 4 escenarios, ¿no? Nuestras variables más significativas en este caso van a ser la producción, el precio y los costos, ¿no? Y nuestras inversiones. Si nosotros tenemos como tal una producción mínima de 770,000 barriles o 1,100 barriles, o el precio está como tal en 50,4 o un escenario alto 70,2, tenemos costos de tal a tal, inversiones de tal a tal, pues esto es lo que nos va a generar un flujo de efectivo diferente, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero calcular cómo va a ser mi flujo de efectivo, tener una producción baja, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues tendría que considerar lo siguiente, ¿no? Tendría que considerar el escenario más bajo de la producción y los demás intervalos, como son el precio y los costos y las inversiones, pues dejarlos como un escenario base. Y esto es lo que me va a ir generando. En un escenario alto dejo fijo como tal la parte de la producción como un escenario alto y voy restando o voy dejando como tal la producción base o mis escenarios bases conforme a mis variables. ¿Qué es lo que tenemos? Así para todos los casos, ¿no? Si me paso para el caso de las inversiones en un escenario alto, todo lo que cambia en sí es la inversión como tal, va a estar en un rango alto y lo demás va a estar en un escenario base. ¿De acuerdo? Y finalmente obtenemos esto, el rango de posibilidades de nuestro flujo de efectivo y ver qué variable es la que nos afecta más como tal. Así de simple vista con la interpretación de estos datos, qué variable es la que nos está afectando más o que tiene un mayor impacto en nuestro proyecto. El precio. El precio, ¿por qué? No, vi mal, te dicen ahí la producción. Que chequen. Ok, ok. En este caso, pues el que tiene un papel más importante en este caso es la producción, ya que me permite tener un flujo efectivo desde 40,000 hasta 60,000, ¿no? Mientras que la producción es un poquito más, el precio también sería nuestra segunda variable más importante, ya que nos afecta desde 58,000 de 38,000 a 56,000, y así sucesivamente, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo llegara a cambiar, por ejemplo, un precio de barril de $10, ¿no? Entonces,
cambia drásticamente esto, ¿no? Ya tengo prácticamente un margen de posibilidades muchísimo más amplio que yo tendría que considerar como tal o darle más certidumbre a esa decisión. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Todo bien. Estos sí los habían manejado, ¿no? Am, Sí, Ok. Bien. Entonces pasamos al siguiente herramienta que se implementa o que se utiliza para tomar una decisión más acertada o probabilística de acuerdo a lo que tenemos. Los análisis de decisión no son más que escenarios probabilísticos que puede tornarse que puede tornar tu proyecto. Es decir, a partir de cierto nodo de decisión, parten ramificaciones que te pueden decir o dar un mejor panorama de qué rumbo puede tener o llegar a tener tu proyecto. Entonces, prácticamente es lo mismo. Nos hacemos las preguntas esenciales para categorizar el problema, dividirlo, partirlo, hacerlo muchísimo más sencillo de entender, ¿no? En este caso es, perforo, vendo o ejecuto sísmica. Cualquier decisión que tome me va a llevar a un camino diferente, a un flujo de efectivo diferente, a un escenario completamente nuevo y hay que hacer una evaluación para ver si realmente conviene como tal el proyecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí viene una decisión que a lo mejor no es tan relevante, pero nos puede ayudar a tener también un panorama sobre si la decisión que tomo me va a permitir cubrir ciertos gastos de operación o ciertos gastos de equipo que yo voy a requerir en el futuro. Por ejemplo, es probable que se recupere el costo de agregar un compresor si yo vendo, si yo perforo, etcétera, ¿no? ¿Qué estrategia de desarrollo pagará más rápido a los inversionistas el proyecto, donde están mejores ganancias? ¿Qué decisión o qué estrategia y bajo qué enfoque se está presentando eso, ¿no? ¿Debería cambiar alguna decisión si cambiamos nuestro KPI? El KPI es un indicador de desempeño o rendimiento. No sé si los hayan escuchado. Un ejemplo. Como mínimo, debo obtener $10 de ganancia por cada barril que yo esté produciendo. Como mínimo. Ese es un indicador de desempeño. Puede ser muchísimo más, como ganancia es lo que estoy esperando. Entonces, si tú modificas este indicador fundamental de tu desempeño, pues puede permitirte tener un margen muchísimo más amplio de decisión. En lugar de esperar $10 de ganancia por cada barril que estés produciendo, o $20 de ganancia por cada barril que estés produciendo, etcétera, o por cada día, etcétera, que esperes un mínimo como tal, pues lo puedes ajustar y tener un grado de flexibilidad muchísimo más amplio, ¿no? ¿Cuánto vale la información sísmica en todo caso, no? Supongamos que no vendo, no perforo, no perforo, no vendo, pues no voy a la parte de ejecutar sísmica, ¿no? ¿Cuánto vale la información sísmica? Adquirirla como tal, el tiempo, y de verdad evaluar si ese grado de certidumbre que te permite obtener la sísmica lo puede cubrir el proyecto en caso de que sea muy exitoso, ¿no? Entonces es la parte buena, ¿no? En este caso tenemos un árbol de decisión, ¿no? Nada más nos presentan dos soluciones, o dos decisiones, perdón. Perforo o vendo. En caso de que perfore, pues existe el 30% de que sea exitoso y 70% de que sea un pozo seco, ¿no? O que no encuentre nada. Entonces el rango de riesgo o de probabilidad de incertidumbre, pues como pueden ver, es muy, muy, muy amplio. Supongamos que pueda llegar a suceder el caso de que sea exitoso, ¿no? Pues que cuánta producción va a tener alta, la base, la mínima, qué costos va a tener, si tengo precios bajos, etcétera, ¿no? Y al final eso me va a llevar un flujo de efectivo, ¿no? En caso de que tenga una producción baja, pues hay que evaluar si de verdad vale esa producción como tal o se opta por abandonar el pozo, ¿no? Y ese es el riesgo de todos los productos petroleros y en general los proyectos, ¿no? Que siempre existe ese grado de pérdida que puedes tener como tal, ¿no? Ya dependerá de los análisis de decisión que se presenten, si conviene más que otros proyectos, etcétera, de la información que se tenga, de lo que se quiera obtener como tal, ¿no? Ya dependerá como tal si vale o no el riesgo que se está asumiendo para esta operación, ¿no? ¿Qué tal si, bueno, pues
aunque sea ese 0.30, aunque tenga los otros tres escenarios, pues la ganancia es muchísimo más que mi inversión, se recupera rápido, etcétera. Órale, ¿no? Me lo aviento. Ya dependerá, como les comento, de las opciones que tengan en ese momento y ver la posibilidad de siempre recopilar más información como tal, ¿no? Aquí viene un ejemplo más claro y que vamos a hacer. Por ejemplo, aquí viene la definición de decisión no. Partimos a... ¿Te escuchas, Arnold? No, ok. No, nada. Ok. Viene la parte de definición de la decisión, ¿no? ¿Construyo o actualizo, no? Supongamos que es una planta, ¿no? ¿Construyo una nueva planta o la modernizo, no? Puede ser una refinería, ¿no? Construir una nueva planta me cuesta una inversión de 120,000 millones de dólares. Y modernizar la planta, 50 millones de dólares, ¿no? Y a partir de esto puedo generar yo una decisión, ¿no? Si yo tengo como tal un nodo de posibilidad que es la ramificación 3, pues 60% existe de que es una demanda fuerte, ¿no? Y yo tendré una ganancia de 200 millones de dólares. Y en caso de que yo tenga una demanda débil, pues una ganancia de 90 millones de dólares, ¿no? Pero al restarle mi inversión, pues al final únicamente estaría ganando 80,000, en el caso de la demanda fuerte, 80 millones de dólares, ¿no? Y en el caso de que tenga una demanda débil, pues estaría perdiendo 30 millones de dólares. Y en otro caso, ¿no? De modernizar la planta, mismas posibilidades, 60% de que exista una demanda fuerte y 40% de que exista una demanda débil, ¿no? En caso de que tenga una demanda fuerte, gano yo gano 120 millones de dólares, y lo cual me queda de 70, ¿no? Es decir, yo le resto 120, a 120 estos 50, ¿no? Y en caso de que yo tenga una demanda débil, a esos 60, pues yo le restaría estos 50 y sería mi ganancia. Aquí, ¿por cuál escenario serían ustedes? ¿Por construir una nueva planta o modernizar la planta? Modernizar la planta. Nos da una garantía de que por lo menos en cualquiera de los dos escenarios, muy bien, Alfredo, tendremos un flujo de efectivo positivo, ¿no? Por lo cual se hace lo siguiente. Se hace un cálculo del valor monetario esperado. Construir una planta nueva nos cuesta ¿cuánto? Si yo tengo una demanda fuerte, gano 80 millones de dólares, ¿no? Y si tengo una demanda débil, pues yo estaría perdiendo 30 millones de dólares. ¿Se acuerdan de las posibilidades que eran 60-40? Pues es lo que se multiplican, perdón. 0.60 por la posibilidad de ganar 80 más 0.4 por perder, en este caso, que era mi escenario débil, ¿no? Y finalmente yo voy a tener un valor monetario esperado de 36 millones de dólares. Y si opto por el escenario 2, que es modernizar la planta, pues si yo tengo una demanda fuerte, gano 70 millones de dólares. Si tengo una demanda débil, yo gano 10 millones de dólares. Entonces, aplico lo mismo, 0.70 por el escenario fuerte más 0.40 por el escenario débil, ¿no? Y al final, pues me queda muchísimo mayor. Entonces ya está sustentada. Aquí fue muy claro, ¿no? Pero imaginemos que todos los flujos de efectivo fueran positivos, hubiera más ramificaciones, etcétera. Pero aquí con el valor monetario esperado, pues tenemos que tener más certeza de, bueno, existe cierto riesgo, existen ciertas condiciones, pero si yo elijo esta decisión, a partir de estas probabilidades, a partir de estas consideraciones, pues yo estaría esperando tener un valor monetario esperado muchísimo mayor. ¿Y les quedó claro cómo se hace este cálculo? Sí. Ok. ¿Lo necesitan copiar? ¿O le toman ¿Nos vas a pasar la presentación? Al final, sí, al final. Vas a subir. Ok. Va, gracias. Ok. Por ejemplo, este es otro ejemplo, ¿no? Un director de proyecto estima que la posibilidad de que se retrase la entrega de una tarjeta electrónica necesaria para el ensamble de un producto que están construyendo es del 70% y el costo de este retraso sería de $3,000, ¿no? La probabilidad de que llegue a tiempo es del 30%, en cuyo caso solamente se tendría que hacer un pago por envío urgente de $100 para que llegue a tiempo. ¿Cuál es el costo esperado de este evento de riesgo? Pues se debe hacer el cálculo del valor monetario esperado, ¿no? En caso de que se tenga el retraso, pues es esto, ¿no? 3,000 por 0.70, que es nuestro escenario mucho más fuerte, más 100 por 0.30, que es en caso de que yo haga, de que nada más tenga que pagar el envío urgente, ¿no?
Y el valor monetario esperado de esto, pues, es lo siguiente, la multiplicación de estos dos, ¿de acuerdo? Es un ejemplo sencillo, o sea, muchísimo más que sencillo. Aquí no hay posibilidades, aquí nada más nos están pidiendo que calculemos el valor monetario esperado de esta situación, ¿no? Calcular el costo esperado de este evento como tal, en caso de que se lleguen a presentar, ¿vale? Sí. Ok, entonces les toca este. Si un proyecto tiene un 60% de probabilidad de generar $100,000 y 40% de probabilidad de perder $100,000, ¿cuál es el valor monetario esperado del proyecto? A, B, C o D. Los escucho. Háganlo así en sus calculadoras, mentalmente, no sé. Para ver si comprendieron el contexto y la importancia de esto. A ver, aquí hay un comentario. Ay, perdón. Es el inciso A, ¿no? De 20,000. El inciso A, perfecto. No sé quién me mandó el comentario, a ver, permítanme. No, nadie mandó comentario, escucha mal. Una disculpa. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Perdón, se quedó trabado esto. Está cargando. Bueno, es esto, ¿no? Entonces la respuesta correcta es el escenario, ¿no? Multiplican 0.60 por ganar más 0.40 por menos 100,000, ¿no? Y al final les queda esto, ¿no? La respuesta que es 20,000. Y ve lo siguiente. Ese es otro ejercicio que tenemos aquí, en el cual se presentan tres nuevas soluciones, ¿no? Si se espera una producción de 200,000 barriles, de 100,000 barriles, 70,000 barriles, que son nuestros tres escenarios, que son el alto, el base y el bajo, ¿no? O el menos optimista. Asumimos un costo de barril alto, igual, alto, base y bajo, de 50, 30, 20. Igual para todos los mismos escenarios, ¿no? O sea, esa parte la conservo, ¿no? Y para el escenario alto yo doy 25% de probabilidad, para el escenario base yo doy 50% de probabilidad, y para mi escenario bajo yo doy 25% de probabilidad. El costo operativo siempre va a ser el mismo. Yo estoy considerando que no va a haber tanta variación en esa parte. Yo sé que el costo operativo, a partir de otros proyectos, a partir de otras situaciones que yo he manejado, pues siempre va a estar en esa parte, ¿no? De 1,000,000. Y mi inversión, pues tampoco va a cambiar. Yo ya destiné para este proyecto una inversión, ya se destinó una inversión de tal, ¿no? Entonces, lo primero que tendremos que hacer es lo siguiente. Ya se ve mejor, ¿no? Tendríamos que multiplicar primeramente 200,000 barriles por el costo del barril, a eso restarle el costo operativo, restarle la inversión, y al final tener un flujo de efectivo de 4 millones, en este caso. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un escenario de producción alta con un costo de barril base, ¿no? Que tenga 200,000 por 30, a eso le resto 1,000,000, luego le resto los 5 millones, y pues al final me queda un flujo de efectivo, pues nada, casi nada, ¿no? O sea, cero. Eso pues tampoco es muy bueno para el proyecto, ¿no? ¿Y cómo obtengo la probabilidad o la probabilidad acumulada de estos escenarios? Pues no es más que multiplicar el 50, en este caso, el 30% que es por el escenario alto que es 25 y por 100, y al final te da una probabilidad acumulada de esto. Es la probabilidad acumulada de que ocurra este escenario, ¿no? Y de que ocurre el otro es de 15 y así van jugando con los porcentajes asignados en cada uno. Entonces, como pueden ver, ¿qué conclusión pueden entender de este proyecto? Conclusión. ¿Conviene, no conviene? ¿Es muy malo, es muy bueno? ¿Sí le entran como inversionistas, no le entran como inversionistas? Es malo, ¿no? De hecho, es demasiado malo porque en todos los escenarios, o digamos que en más del pues 70% de los escenarios, 80, tenemos pérdidas.
Y efectivamente, en ningún escenario más que en el muchísimo optimista, en el que es más optimista, pues ahora sí que tengo una ganancia y pues no es tan alta, o sea, casi va ahí con la inversión que estoy haciendo. Ahí se van, si te das cuenta, o sea, es un proyecto malo, 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 a pesar de que yo pueda obtener una producción alta y con un costo de barril alto y que mis costos operativos pues, se mantengan fijos, porque esos no me van a afectar tanto, ¿no? No es malo, es malísimo. Muy mal el proyecto, bien. ¿Dudas de cómo se formula este diagrama? ¿De cómo se obtiene la probabilidad y todo eso? No hay dudas en esta parte. ¿Y de cómo sale el flujo de efectivo? No, amigo, todo bien, gracias. Bien. Bueno, entonces aquí viene su tarea número 2. Ahorita le regreso tantito. De todas maneras, se les publica en el Classroom, ¿no? A partir del ejemplo anterior de disminuir los costos operativos a la mitad, la inversión igual disminuye a la mitad y realizar nuevamente el cálculo de flujo de efectivo nuevamente. Para esto tienen hasta el martes. Como yo sé que es un poco tedioso estar haciendo esto en PowerPoint, Word, en la aplicación que ustedes usan, pues creo que es un poquito más sencillo si lo hacen a mano, ¿no? Entonces queda esa tarea para hacer la mano y tendrán que ajustar o cambiar las condiciones, ¿no? El costo operativo a la mitad, disminuir la inversión a 3 millones y prácticamente todo lo demás igual, ¿no? Considera que la probabilidad en el costo del barril cambió a 20% en el escenario alto, 60% en el escenario base y 20% en el escenario bajo. Es decir, ustedes van a tener diferentes probabilidades acumuladas en esta parte, ¿no? ¿Cuál es nuestro escenario, obviamente, con mayor probabilidad de que suceda? Pues es este, ¿no? El que tiene el escenario base, ¿no? Que tiene 40% de que exista, 50% del costo de barril. Entonces, eso también es lo que les vamos a estar cambiando en esta parte, ¿vale? Y calcula el valor monetario esperado y la probabilidad de cada ramificación. Es decir, a partir de esta ramificación, con ese nuevo escenario que calcula el valor monetario esperado, de ese valor monetario esperado, el valor monetario esperado, y sustentar si sigue siendo viable el proyecto, si sigue siendo malo el proyecto, si tendríamos que hacer más consideraciones, ajustar la incertidumbre, considerar más factores, ir por otro proyecto, ahí le pueden poner de sus ideas, lo que piensen, no hay ningún problema, ¿vale? Sí está un poquito larga porque así se ve, pero no, créanme que es muy, muy, muy sencilla, simplemente es una multiplicación y 3 restas. Créanme que solo es eso, ¿vale? Entonces, ¿dudas de su tarea? Creo que no. Gracias. Sí, no, pueden preguntar, no hay ningún problema. Si no les quedó claro, lo explico o aquí abro una parte para que puedan comentar, no sé. Creo que de momento no, pero tal vez después, no sé. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer el primer escenario, ¿no? El escenario alto. Es su tarea, ¿no? Tendríamos 200,000 barriles, entonces yo pondré en la calculadora 200,000 o 200, como tal 200,000, por 50. A eso le resto el 500 millones porque quedó, ¿verdad? Quedó que iba a ser la mitad del costo operativo, ¿no? Que logré disminuir esa parte. Si quieren medio la acción en la calculadora para ver si nos da el mismo resultado. Menos 500 millones nos permite. Y la inversión bajó a menos 3 millones, ¿no? Yo obtuve un flujo de efectivo de 6,500 millones. ¿Ustedes? Digo, de 6,500,000. 6,500,000. Y flujo de efectivo. Haciendo esas consideraciones. ¿Sí a todos les quedó eso? Estamos en eso, aguanta. Sí, claro. Sí, 6,5.
Ok. Pues básicamente es eso. O sea, créeme que hacerlo a lápiz es muchísimo más rápido que estar ahí intentando en la computadora. Y pues básicamente se tendría que hacer para todos los escenarios y ver si es más viable, sigue siendo inútil el proyecto, queda descartado por completo. Ya tendrán que sustentar y justificar su respuesta. ¿Vale? Son las 8, le damos 10 minutitos más. Ya los dejo libres. Tenemos el siguiente análisis que se realiza, ya vimos el análisis de sensibilidad que nos sirve para tomar o enfocar qué variable es la que mayor impacto juega en el proyecto, el análisis de decisión para ver las posibles ramificaciones que puede tener el proyecto, diferentes escenarios, considerar más alternativas, ¿no? Y viene finalmente el último, que es el análisis de riesgo. Y tenemos nuevas preguntas, ¿no? El análisis de riesgo es cómo o qué perfil va a tener nuestro proyecto como tal, y prácticamente es agregarle rangos de probabilidad y ciertamente distribuciones estadísticas a partir de la repetitividad de diferentes escenarios, ¿no? Como son escenarios probabilísticos, se les tiene que estar repitiendo infinidad de veces, y a partir de esa repetitividad que se hace, pues puedes decir, bueno, veo que hasta cierto punto siempre estoy perdiendo dinero, siempre estoy ganando dinero, se obtiene esto, ¿no? O sea, ciertas frecuencias de los diferentes escenarios que estás planteando como tal, y para eso se hace apoyo de los softwares y de las variables que se están metiendo. La siguiente clase, tengan abierto Excel, vamos a estar haciendo simulación Monte Carlo en Excel a partir de unos VPNs que ahí les voy a presentar, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que se hace es cómo se ve el perfil de riesgo en el proyecto. Es decir, ¿qué entienden por esta pregunta? A ver, lo escucho. ¿Qué perfil de riesgo hay en el proyecto? ¿Qué entienden por esta pregunta o qué estamos tratando de responder? Pues, a ver, les ayudo. ¿Hay posibilidad de perder o no dinero? A partir de ese riesgo que se tiene, de esas posibilidades que yo generé, de esos diferentes escenarios de los cuales me apoyé, ¿existe posibilidad de perder o ganar dinero, de acabar en determinada fecha, de implementar tales recursos para ese momento, de disponibilidad, etcétera, ¿no? Pues lo que vienen las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de perder dinero, no? Entonces yo me puedo parar aquí en esta imagen, que es el resultado de la simulación Monte Carlo que se obtiene, que son las frecuencias de probabilidades y el flujo de efectivo, ¿no? Pues puedo empezar a tomar decisiones a partir de eso, ¿no? Yo puedo decir, bueno, existe muy poca frecuencia, muy poca probabilidad de que yo gane más de 35 millones de dólares, ¿no? O que yo esté ganando más de 40, o prácticamente no existe posibilidad de que yo gane 60 millones de dólares, ¿no? O si lo quiero ver de la otra parte, ¿no? Yo puedo decir que existe 90% de probabilidad o 90% de seguridad de que yo voy a ganar menos de eso. Existe 90%, 99%, lo que esté, lo que nos esté presentando el histograma de frecuencias de probabilidades, si yo estoy ganando tal cantidad o estoy perdiendo tal cantidad, ¿no? Entonces, a partir de eso yo puedo responder la siguiente pregunta. ¿Debería sorprendernos el resultado de este proyecto? Pues no, o sea, al final es la gran herramienta o es la gran utilidad que tiene esta herramienta, ¿no? Evitar esas sorpresas que nos puede generar estos escenarios a partir de las variables que yo estoy metiendo. Y finalmente, ¿cuál es la medida de riesgo más significativa para nosotros? Es decir, si yo varío más o esta frecuencia tiene gran incertidumbre, ya desde el principio sé que pues esa va a ser la variable más sensitiva que se tiene. Para que me entiendan y quede muchísimo más claro, les dejo la siguiente imagen. Me voy a saltar tanto esto, ¿no? Al final yo obtengo esto a partir de la simulación Monte Carlo. Este es un software. Me parece que tiene licencia de 7 días gratis, algo así. Después lo quieren probar, se llama @risk. Y es bastante interesante. A partir de, tú metes tus variables, tú metes
la información que tengas, ya sea de tus VPNs, de tus escenarios. Y aquí que nos está diciendo, ¿no? Aquí es una construcción, una residencial, ¿no? Pero aquí nos dice que podemos terminar en determinado tiempo, ¿no? ¿Cuál es el escenario más probabilístico que suceda? Pues que yo termine en ¿qué? En 120 días, ¿no? Existe 57,2% de probabilidad de que yo termine el proyecto en un tiempo menor, ¿no? Y mayor a eso, pues existe una probabilidad de que del 42,8% de que yo me pase de esos 120 días. Entonces, a partir de eso, yo puedo estimar duraciones, presupuestos, flujos de efectivo. Por ejemplo, yo no podré asegurar que yo voy a terminar mi proyecto en 120 días, como es en el caso de aquí. ¿No? Porque tengo prácticamente el 50-50, ¿no? O sea, existe 50% de probabilidad, poquito más, o sea, el 60-40, ¿no? Existe 60% de que sí lo termine después antes de eso, pero existe también el 40% de que no, y que sea poco favorable para el proyecto, que no lo termine en tiempo. Entonces yo me atrevería a hacer una aseveración como la siguiente, ¿no? Una decisión. Existe 90% de que yo termine el proyecto en 123 días, no 124 días, ¿no? Ya que pues prácticamente existe el 9,9% de que pues, no cumple esta condición. Pues es la gran importancia y gran relevancia que tiene la simulación Monte Carlo. Y les platico, vamos a estar haciendo en Excel a partir de ciertos VPNs. Esto se los explico en la siguiente clase, que es cómo funciona un poquito más la simulación. ¿Dudas de esta parte, chicos? No, amigo, gracias. ¿Todo claro? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Sí. Los escucho. Si no entendieron una parte, con gusto lo volvemos a retomar, no hay ningún problema.